Listo, ok. Sí, sí me escuchan allá, ¿verdad, Ana Mari? Perfecto. Listo. Bueno, vamos a arrancar. Eh, bueno, un saludo para los que están en casa. Como siempre les digo, aquí los extrañamos. Así es que siempre los vamos a estar esperando. Hoy vamos a terminar el capítulo 7, perdón, sí, vamos a terminar el capítulo 7 del Evangelio de Juan. Y les decía, hace unos minutos les decía que íbamos a detenernos. En realidad, solo voy a reafirmar algunos detalles de lo que vimos la semana anterior. Para los que no vinieron, o para los, si todos vinieron la semana anterior, les recuerdo que la reunión de la semana pasada terminó cuando le pedimos a Dios al final de la reunión, ¿se acuerdan? Oramos a Dios, yo les dije que íbamos a aprender todos juntos a orar a Dios sobre la forma o sobre cómo pedirle a Dios que nos llenara de su espíritu. Sí, yo no sé si alguien lo hizo esta semana, no sé cómo les fue con eso, pero si alguien intentó hacerlo, se tuvo que haber dado cuenta de que es bastante difícil pedirle a Dios que nos llene y mantenernos llenos del Espíritu. ¿Sí? Esto es algo que solamente Dios puede hacer. Ok, vamos a leer para repasar un par de detalles. Vamos a leer los versículos 37 al 38. Roger, por favor. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Exacto. La semana anterior les dije que si ustedes se dieran a la tarea de buscar a lo largo de toda la Biblia un pasaje, otro pasaje, porque este versículo dice como dice la Escritura. Cuando yo leo como dice la Escritura, lo que yo pienso es, bueno, voy a ir a ver en qué parte de la Biblia, del resto de la Biblia, dice como dice la Escritura, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Si yo me voy al resto de la Biblia a buscar este pasaje, no lo voy a encontrar. ¿Sí? ¿Sí está claro ese detalle? ¿Sí? Jesús está diciendo, se puso en pie, levantó la voz y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, y repite, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero si ustedes van a abrir la Biblia y la repasan toda, aparte de este versículo, ustedes no van a encontrar ningún verso que diga esto tan claramente, tan específicamente. ¿Por qué? Porque en realidad, es toda la Biblia la que lo dice. No hay un pasaje en particular, repito, aparte de este. ¿Sí? Esta idea de que del interior del hombre correrán ríos de agua viva es una idea que está tácitamente incluida en toda la Biblia. ¿Sí está claro? Toda la Biblia habla de este tema. Es más, ese es el propósito de Dios, llenar la vida del hombre. Ahora, desde luego, no hay que pensar mucho para darnos cuenta de que estamos en un mundo diseñado de cierta forma. ¿De qué forma? Bueno, nosotros nacemos, la vida nace, empezamos a desarrollarnos sobre una base. ¿Cuál? La base de la insatisfacción. Todos, no hay un solo hombre, incluso aquellos que ya conocemos a Dios, podemos ser afectados por esto. No hay uno solo que no haya experimentado o viva en una profunda insatisfacción. Todos los hombres, cuando entramos a la vida, escuchen, todos, desde pequeño. Ahora, esto es un detalle que ustedes y yo cuando éramos niños no nos afecta o no nos afectó. Es más, no se había despertado nuestra conciencia. No éramos conscientes de este detalle. ¿Sí? Un niño, ustedes no ven a un niño insatisfecho. Bueno, hoy hay sus casos. Pero la mayoría de los niños
los niños normales no deberían experimentar insatisfacción o frustración de niños. ¿Sí? Cuando el niño, ahora sí, cuando el niño empieza a crecer y de repente cada niño empieza a descubrir una profunda insatisfacción. Cuando va creciendo o al ir creciendo, todas las personas empezamos ya, ahora sí, a pensar, empezamos a soñar también y empezamos a tratar de llenar nuestra vida y a ver cómo calmamos la sed de nuestra alma. ¿Sí está claro? La vida, si lo pudiéramos expresar de alguna forma, tendríamos que decirlo así: la vida del hombre hoy se desarrolla en un verdadero desierto. Eso es lo que el hombre hoy está experimentando, donde los hombres, en este desierto, los hombres no encuentran ni la razón ni el sentido de su existencia. Qué triste, ¿verdad? Cuando Dios llega, ahora sí, cuando Dios llega a la vida de un hombre o a la vida de los hombres, es para que el hombre abandone esta etapa de insatisfacción. Esa es la idea, es lo que hemos tratado de explicar desde la semana anterior. Y al invitar al hombre a abandonar esta etapa de insatisfacción, el hombre pueda, con Dios, no sin Él, el hombre pueda realmente conocer o aceptar lo que Dios se propuso cuando nos creó. ¿Qué fue lo que Dios se propuso? ¿Cuál era el propósito de Dios con todos los hombres? Bueno, darles una vida plena. Ese era el propósito de Dios. Pero esta vida plena, escuchen, porque aquí es donde los hombres, la mayoría de los hombres, la generalidad de los hombres no entienden este detalle. Esta plenitud que Dios planeó para los hombres, nunca la planeó sin Él. Nunca la planeó independientes de Él. No existe. La satisfacción, la plenitud, no existe si no es con Dios. ¿Oyeron? Así es que el hombre no fue creado para vivir como vive hoy. Hoy todos los hombres viven en una independencia, vamos a decir, es una independencia brutal de Dios. ¿Sí? El hombre está completamente separado de Dios. Es más, no contempla a Dios en ninguno de sus caminos. En ninguno. Y las consecuencias pues saltan a la vista. Hoy, ¿sí? Dios siempre estará invitando. Cuando ustedes abren la Biblia se van a dar cuenta de este detalle. ¿Cuál? Que Dios siempre está invitando al hombre a llenar su vida, a vivir satisfecho. Voy detrás de un objetivo, espero que me puedan seguir. Así es que el propósito de Dios es este para la vida de los creyentes. ¿Oyeron? Ese es el propósito, que ustedes disfruten su vida, que vivan satisfechos. ¿Sí? El creyente en condiciones normales, voy a hablar de cuáles son las condiciones normales. Ustedes y yo en condiciones normales deberíamos de vivir felices. ¿Escucharon? Voy a cambiar la pregunta. ¿Cuál es la condición? ¿Cuál debe ser, Alex? ¿Cuál debe ser la condición normal de un creyente? Les voy a decir cuál es la condición. Llevarse bien con aquella persona que Él invitó a su corazón, con Jesucristo. Esa debe ser la condición normal. No estar en un conflicto con Él. Recuerden, por favor, traten de seguirme. Voy detrás de algo, ¿sí? Que fue lo que terminamos de ver la semana anterior. La idea de Dios es que nos llevemos bien con Él. Lo invitamos a vivir al corazón y la idea es que no estemos en un conflicto con Él. ¿Sí está claro? ¿Por qué digo esto? Porque a veces me acerco a alguna persona creyente y le pregunto que cómo está y la persona me dice, no es la primera vez y sé que tampoco será la última vez que escuche esto, me dice, estoy en una tremenda lucha. Y esa lucha se refleja desde donde ustedes lo quieran ver. Es una lucha que demuestra o manifiesta falta de
satisfacción. Estoy hablando de un creyente, ¿sí? Falta de satisfacción, una profunda frustración, y resulta que es creyente, es una persona que volvió a nacer. ¿Sabe por qué pasa esto? Porque la persona no ha encontrado lo que Dios promete en este pasaje. El que tiene sed, venga a mí y beba. ¿Sí? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No frustración, tampoco insatisfacción. El plan de Dios, vuelvo y repito, el plan de Dios es una relación en armonía con Él. Es una relación en donde ustedes y yo voluntariamente decidimos que Él trabaje sobre nuestra vida. ¿Sí entienden esto? Ok, si ustedes dejan trabajar a Dios en sus vidas, escuchen, porque esto es maravilloso, y yo cada vez que lo explico, o cada vez que lo cito o lo menciono, me trae una profunda esperanza. Si ustedes dejan trabajar a Dios en sus vidas, el más grande de los obstáculos, la más grande de las debilidades, lo que ustedes se puedan imaginar, aquello que para ustedes parezca insuperable o difícil de alcanzar, Dios se va a encargar de lograrlo, de alcanzarlo o de vencerlo, si tan solo lo dejamos trabajar. Él los puede llevar a vivir una vida plena si lo dejan trabajar, ¿sí? Ahora, no todas, quiero compartirles o hablarles de una persona, pero no todas las personas, y ya se dan cuenta, porque no todos vienen, cada semana cambia la gente que viene a la reunión. Me da risa por eso, porque por quincena se repite, pero por semana son dos grupos diferentes. Bueno, ok, no todas las personas a veces tienen la oportunidad, o las mismas oportunidades, ya por el trabajo, por sus actividades, por lo que quieran, no todos tienen la oportunidad de estar aquí, ¿sí? O disponen de su tiempo para poder durante un rato escuchar la palabra de Dios o una enseñanza bíblica. Hay personas que cuando se convierten, como algunos de ustedes, yo procuro poco a poco irlos incluyendo o introduciendo, trato de invitarlos a ser parte de algún grupo, de los grupos de discipulado, pero este proceso no siempre es un proceso fácil. No siempre es así. Hay personas que no quieren. Y hay algunas personas con las que no lo logro nunca, aun y cuando yo sé que lo necesitan. ¿Sí? Por ejemplo, había una persona a la que Dios cambió su vida de una manera extraordinaria. Escuchen, nació de nuevo, él nace de nuevo, a los días se convierte en su esposa, y días después sus hijos también se convierten, le entregan su vida a Cristo, tomaron la decisión de convertirse. Esta persona tenía muy poco tiempo como creyente, pero un día empezó a preguntar, todavía se oye, ¿verdad? ¿Sí? Ok, cuando ya no se escuche, por favor me avisa para no hacer un esfuerzo muy grande. Les decía que este hombre llegó un momento en donde, sentado a la mesa de su discipulado, empezó a preguntarse ciertas cosas, y una de esas cosas es cómo resuelven los creyentes sus problemas o sus conflictos matrimoniales. Preguntó él, le preguntó a su maestro, porque él pensó que su maestro tenía exactamente los mismos problemas que él, con su esposa y con sus hijos. Entonces su maestro le respondió que claro, que él tenía sus problemas como todas las personas, y la pregunta seguida es, bueno, ¿cómo haces para enfrentar este tipo de problemas? Presten atención, porque este es un detalle muy importante al nivel de sus familias. Esto es algo que destruye el corazón de una familia. Al menos es algo por lo que yo oro, porque yo sé que es un problema en mi vida, ¿sí? Y estoy seguro que en la vida de ustedes también. Es algo que parece muy sencillo, pero no es nada sencillo.
Detrás de esto que les voy a hablar, se los voy a anticipar, el enojo, detrás del enojo hay una cantidad enorme de otras cosas equivocadas, entre ellas el orgullo, ¿sí? Y el orgullo es una conducta experta en destruir todo, especialmente a una familia, ¿sí? Pero ya vamos a hablar de esto. Entonces su maestro le dijo a este hombre que lo primero que uno tenía que hacer para resolver un problema o un conflicto, especialmente matrimonial, era dejarse de enojar. ¿Me oyeron? No sé si saben, cuando ustedes se enojan y hablan, cuando ustedes pronuncian la primera palabra con enojo, en su cabeza, su cerebro se desconecta una sección del cerebro que tiene que ver con estar bajo control. Y a partir de ese momento, toma el control la parte que está fuera de control. ¿Sí? Y a partir del momento en que yo me enojo y hablé la primera palabra enojado, ya no puedo parar. ¿Sí? Examinen eso que acabo de decir y se van a dar cuenta de que es así. Entonces, él le decía, lo primero que tienes que hacer es no enojarte. Cuando ustedes descubren este camino, ustedes no saben lo que van a descubrir. Se abre una puerta que nos va a llevar a disfrutar la vida. No pierdan de vista, no me estoy desviando, estoy hablando del mismo tema. Ríos de agua viva. ¿Sí? Entonces, cuando yo descubro esto, cuando yo entiendo que Dios esto es lo que quiere que haga, que no me enoje, entonces yo voy a empezar a disfrutar mi vida y las relaciones como nunca antes las había disfrutado. ¿Sí está claro? Cada vez que avancemos en nuestra relación con Dios, inevitablemente ustedes van a disfrutar de una manera más profunda sus vidas. Cada vez que yo doy un paso en la dirección de la obediencia, Dios me permite disfrutar más profundamente mi vida. El enojo, escuchen, el enojo es esto. El enojo es una amenaza. Eso es el enojo. Es una forma en la que yo amenazo a la gente, sobre todo a los cercanos, hijos y esposa o esposo. ¿Sí? Es una forma de amedrentar a las personas con las que vivimos. Eso es el enojo, una amenaza. Pero el problema es que el enojo no viene solo, el enojo viene acompañado del orgullo. Detrás del enojo, en realidad el pecado que hay se llama orgullo. Y cuando el orgullo entra, no tiene ninguna consideración por lo que pueda destruir. Nada. Todo lo que pueda destruir lo va a destruir. Así es que no enojarse. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué es algo tan normal? Bueno, porque en nuestra sociedad el no enojarse o el no indignarse se considera una debilidad. ¿Sí? Y como hay orgullo detrás del enojo, entonces el orgullo se encarga de conducir nuestras vidas. Y es absolutamente destructivo. Bueno, no me quiero desviar, así es que por favor no se enojen, no amenacen, ya no amenacen, porque cuando se enojan, eso es lo que hacen. ¿Oyeron? Entonces este hombre, no terminé la historia, este hombre decía que al enojarse, cuando él se enojaba, hacía locuras. Yo recuerdo que había un hombre que cuando él se enojaba, vio a su papá toda su vida agarrar los muebles de su casa a patadas. Dice que él tenía en su casa de niño, los muebles de su casa eran de color rojo. Así es que él tenía una imagen grabada en su mente de ver a su padre, cuando se enojaba, agarrar los muebles de su casa a patadas y ver los muebles rojos volando en la sala de su casa. Cuando este hombre se enojó, ya estando él en su propia familia, Dios trajo a su mente con tanta claridad aquella imagen que en ese momento le dijo a Dios: Dios, yo no quiero repetir los patrones de mis padres.
Así es que necesito que hagas un milagro. Y Dios le quitó aquella reacción equivocada. Bueno, esa era otra historia. Pero este hombre que hablaba con su maestro le dijo que cada vez que él se enojaba hacía locura. Ya sus hijos lo conocían. Ya sabía exactamente lo que tenía que hacer para enojarlo y para que también su mamá se enojara. Así es que un día, después de esa reunión, él reunió a toda su familia y como sacerdote del hogar, sin siquiera saberlo, les dijo, sentó a su esposa y a sus hijos y les dijo esto: ya no vamos a enojarnos. A partir de hoy no vamos a dejar que nos amenacemos o que nos amedrentemos. Nunca más. Y días después, él hablaba con su maestro y le decía que Dios definitivamente había cambiado todas las cosas en su casa. ¿Por qué conté esto? Porque de esto se trata. Eso es lo que estamos viendo. Dejar a Dios trabajar en sus vidas. Dejar que Cristo trabaje en sus vidas con la sencillez con la que acabo de explicárselas. ¿A qué me refiero? A esto. Ustedes pueden acercarse a Dios y decirles: Dios, yo ya no quiero enojarme. Jesús, ya no quiero enojarme. Necesito que cambies esto. Necesito que quites esto de mi vida. Necesito que quites el gusto por estas cosas equivocadas. Necesito que lo cambies. Y Él lo va a hacer. Claro, hay cosas, y estoy seguro que la mayoría de ustedes ya se dieron cuenta, que ustedes ni siquiera se imaginan las raíces que tienen. Hay cosas que pueden estar tan profundamente arraigadas en sus vidas, estructuras tan afirmadas en sus vidas, que, como decía un amigo, no van a salir en el primer jalón. No van a salir en el primer jalón. Van a ser necesarios muchos más jalones, pero definitivamente si ustedes dejan a Dios trabajar en sus vidas, se va a cumplir lo que dice este pasaje. Ustedes van a ver en sus vidas correr ríos de agua viva. ¿Oyeron? Corrientes nuevas, podríamos decir, que ustedes nunca se imaginaron experimentar. La semana anterior les dije, ustedes se van a ver haciendo cosas que nunca pensaron hacer, venciendo cosas que nunca pensaron vencer. ¿Oyeron? Experimentando cosas en Dios que nunca pensaron experimentar y que van a hacer de sus vidas una vida plena. Y además, de alguna manera o de muchas maneras, ustedes van a ser un testimonio para quienes los están observando. ¿Oyeron? Para todas las personas que están a su alrededor y que van a tener la oportunidad de ver a Cristo trabajando en sus vidas y a través de sus vidas. ¿Sí está claro? Ok, estamos hablando entonces de vivir llenos para que, como dice la Biblia, de su interior corran ríos de agua viva. Versículo 39, Robert, para avanzar. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ok, pensé en no meterme en este detalle, pero me parece algo tan, definitivamente es muy importante, pero no quiero dejarlo por fuera. Voy a ver si lo logro explicar de la forma correcta. Cuando los apóstoles, quiero decirles que cuando los apóstoles en esta escena o en este tiempo en el que están compartiendo con Jesús sus vidas, ellos nunca se imaginaron que ellos iban a ser una generación de transición. Sí, voy a ver si me explico con esto. Espero poderlo hacer. Ellos eran parte de un proyecto que tenía que ver con el pueblo de Israel. Sí, estoy hablando de los 12 apóstoles. ¿Sí está claro? Y acabo de decirles que ellos son parte de una generación de transición. Ellos no entendían esto. ¿Sí? Se los voy a explicar. Cuando ellos se descubren en esto, ya están en otro proyecto. Pero voy a intentar explicarlos. Ellos
eran parte de este proyecto de Dios con el pueblo de Israel, pero nunca se imaginaron que en realidad ellos estaban transitando hacia un proyecto diferente. ¿Sí? Si alguno no entiende, me pregunta. Un proyecto nuevo, un proyecto que Dios había planeado. ¿Cuál era este proyecto? Bueno, el pueblo de Israel. Ok, vamos a ver, ubíquense. ¿Se acuerdan qué fiesta estamos celebrando en este capítulo 7? La fiesta de los tabernáculos. ¿Se acuerdan cada cuánto se llevaba a cabo? Septiembre. ¿Se acuerdan? Finales del mes de septiembre es la última fiesta de las 2 etapas de fiestas que los judíos tienen. Pascua, panes sin levadura, primicias, Pentecostés, y luego en el séptimo mes, en el mes de Tisri, es la fiesta de trompetas, la fiesta del perdón y la fiesta de los tabernáculos. ¿Sí está claro? Es justamente cuando se celebra el Año Nuevo Judío, que este año cae entre el domingo 25 y martes 27 de septiembre, por si no lo sabían. Entonces, estamos en septiembre, ¿sí? Pero 7 meses después, es decir, abril, nuestro abril, el abril de ellos, al celebrar la Pascua, es cuando Jesús es condenado a muerte. Es decir, vuelvo, estamos en fiesta de los tabernáculos. De esta escena que estamos estudiando y que toda se relata en el capítulo 7, 7 meses después Jesús va a ser crucificado. ¿Sí está claro? Él fue condenado a muerte. El pueblo de Israel, es decir, en otras palabras, el pueblo de Israel declara 7 meses después de este evento, en abril, declararon que ellos no tenían más rey que César. ¿Se acuerdan de esas palabras? Y rechazan oficialmente a su Mesías. Y además rompen relaciones con su Creador. Eso fue lo que ocurrió 7 meses después de este evento que estamos estudiando. ¿Sí está claro? Ellos decidieron romper relaciones con su Creador. Así que Dios sale del pueblo de Israel. A ver si me siguen. Dios, al terminar relaciones con esta nación, con su pueblo, sale de su pueblo, pero no para abandonar a la humanidad a su suerte. No fue que abandonó a los hombres, sino que sale de este pueblo para empezar un nuevo proyecto llamado la iglesia. ¿Sí? Así que todas las personas que decidieron creer en Él en este primer siglo, todas las personas que decidieron creer en Él, se convertirían ahora sí en la residencia de Dios. Dios ya no iba a estar en un lugar físico, ahora iba a trasladarse al corazón de cada creyente, de cada persona que creyera en Él. Y para recordarles, en aquel momento eran los 12 apóstoles y aquellos 108 personas que estaban reunidos en aquella casa en el día de Pentecostés orando, más todas las personas que creyeron de este primer siglo. Todos ellos fueron los que pusieron los cimientos de un nuevo edificio llamado la iglesia. No olviden ese detalle. No es un edificio físico, como ya se los he dicho. No, es un edificio formado por piedras vivas. Es un edificio formado por piedras vivas, por hombres y mujeres. ¿Sí está claro? Donde cada uno de nosotros somos un miembro activo de ese edificio. Ahora, evidentemente no todos vivimos al mismo tiempo. ¿Sí? La iglesia son todos los creyentes desde Pentecostés hasta el último hombre que se vaya a convertir, días antes del arrebatamiento de la iglesia. ¿Sí está claro? Toda esa multitud de creyentes son los que van a conformar la iglesia. ¿Sí? Así es que todos los que nos hemos convertido o le hemos entregado nuestra vida a Él, vivimos en un cuerpo espiritual llamado la iglesia. Ahora, visto desde otro ángulo, en cada uno de nosotros vive o vino a morar
La persona a la que ustedes y yo invitamos, a la que ustedes y yo aceptamos, se llama Jesucristo. A esta persona, es a la persona a la que ustedes y yo le pedimos que transformara nuestra vida. Y la semana pasada hablamos precisamente de lo importante que era cuidar nuestra relación con Él. ¿Se acuerdan? Hay cosas, dijimos la semana anterior, hay cosas que apagan nuestra relación con Él. ¿Cuáles son las cosas que apagan nuestra relación con Él? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son las cosas que apagan nuestra relación con Él? ¿Cuáles son las cosas que dejan de hacer crecer, madurar, alimentar o nutrir o hacer cada vez más hermosa nuestra relación con Dios? ¿Cuáles son? Bueno, cuando ustedes descuidan todo lo que se relaciona con Él. Todo. Por ejemplo, cada vez que ustedes dejan de leer su Biblia, esto apaga su relación con Dios. Cada vez que ustedes dejan de orar constantemente, esto apaga su relación con Dios. Es más, voy a decirles algo que ustedes ni siquiera se imaginan. Cada vez que ustedes dejan de venir aquí, ustedes apagan su relación con Dios. Cada vez que ustedes dejan de hablar de Cristo, ustedes apagan su relación con Dios. ¿Lo oyeron? Todas estas cosas apagan nuestra relación con Dios. Dicho de otra forma, todas estas cosas le quitan o le roban brillo a nuestra relación con Él. ¿Sí está claro? En un sentido, todas estas cosas son las que yo sé que tengo que hacer, las cosas correctas que sé que tengo que hacer. Cuando yo dejo de hacer lo que sé que tengo que hacer, entonces mi relación con Dios empieza a apagarse. Pero hay otras cosas, dijimos, que entristecen. Esto es algo más grave que apagar. Las cosas que entristecen nuestra relación con Dios son aquellas cosas que tienen que ver con el pecado. Cuando yo peco, cuando ustedes y yo pecamos abiertamente, cuando abiertamente, en una rebeldía abierta, hacemos lo que desagrada a Dios, en ese momento mi relación con Dios se entristece. Y esa tristeza empezamos a experimentarla, empezamos a vivirla, y aquel gozo, aquellos ríos de agua viva dejan de correr casi en automático, casi instantáneamente en el corazón del creyente. ¿Oyeron? Instantáneamente. Cada vez que ustedes y yo hagamos algo que atente contra la relación que hemos establecido con Dios, los ríos de agua viva dejarán de fluir. ¿Pero a qué me refiero? ¿A qué me refiero con esto? Si pueden apuntar esto, se los voy a agradecer. Escuchen. ¿A qué se refiere Dios o a qué se refiere la Biblia cuando dice que dejarán de correr estos ríos de agua viva? Se refiere a esto, aquel impulso. Cuando la Biblia dice que cesa de fluir esto, se refiere a que el impulso que teníamos de vivir para Él, de agradarlo, de hacer lo correcto, el impulso hacia la obediencia, ese impulso cesa, se corta. ¿Oyeron? Y a partir de ese momento, ¿qué pasa, Alex? ¿Qué pasa cuando este impulso patrocinado por Dios hacia la obediencia se detiene? ¿Qué pasa? Les voy a decir qué pasa, y esto es sumamente peligroso porque es una trampa en la que caen todos los creyentes. A partir de ese instante en que yo entristezco mi relación con Dios porque apareció el pecado en mi vida, a partir de ese momento que pierdo este impulso hacia la obediencia, a partir de ese momento ustedes y yo empezamos a hacer un esfuerzo natural por tratar de vivir la vida cristiana. Es un esfuerzo en nuestras fuerzas. No es un impulso guiado por Dios. No es un impulso o una fuerza o una gracia patrocinada por Dios, porque esa se detuvo. A partir de ese momento es mi fuerza natural, la fuerza natural de ustedes. Empezamos a vivir una vida cristiana mecánica.
ya no guiada o impulsada por Dios. ¿Sí está claro? ¿Sí? Cuando ustedes cometan una falta, entonces, ¿qué hacer, Alex? Bueno, cuando ustedes contristen su relación con Dios, la Biblia dice que tenemos que corregir de manera inmediata, arreglar nuestra relación con Dios, pedir perdón y pedirle a Dios que nos limpie y que nos vuelva a llenar de su Espíritu para que vuelvan a correr estos ríos de agua viva. Y aquí hay otro detalle muy importante. Fue algo que a mí me costó años entender. Escuchen, cuando esto pasa, cuando ustedes tropiecen, cuando ustedes cometan un error en su relación con Dios y pidan perdón, ustedes no cometan el error de esperar sentir algo. Recuerden, Dios no se manifiesta a las emociones. Dios se hace saber. Dios no se hace sentir. Dios se hace saber. Así es que cuando ustedes pidieron perdón, abandonaron aquello que está mal, le pidieron a Dios que los llenara otra vez de su Espíritu, que debe ser la condición normal de todo creyente, en ese momento no deben esperar sentir nada. No cometan el error de buscar en las emociones que Dios los escuchó, los perdonó, los limpió y los volvió a llenar, porque no van a sentir nada. ¿Sí está claro? Nada en particular. Es más, lejos de sentirse restaurados, cuando ustedes y yo cometemos una falta grave, lo que más bien experimentamos es una profunda tristeza. ¿Sí? Una profunda tristeza. Pero ustedes y yo tenemos que entender, recordar que el perdón por esa falta, por las anteriores y por las que voy a cometer, ese perdón ya fue otorgado. ¿Sí está claro? El día en que Cristo, escuchen, les voy a recordar esto, el día en que Cristo murió por ustedes y por mí, por toda nuestra maldad, Él nos otorga el perdón de todo lo que vamos a hacer, de todo lo que hicimos y todo lo que vamos a hacer mal. Dios nos otorgó ese perdón. Cuando ustedes apropian ese perdón, cuando ustedes apropian esto, el perdón de todas sus faltas, apropian un perdón por las faltas pasadas, presentes y futuras. ¿Sí está claro? Ok, espero que sí. Y cuando pedimos perdón, cuando hoy yo cometo un error y pido perdón y Dios restaura mi relación con Él, Alex, la pregunta es, ¿me vuelvo a salvar? No, no me vuelvo a salvar, eso no ocurre, sino que lo que sucede es que yo hago efectivo el perdón otorgado por Dios en la cruz. ¿Sí está claro? Sobre todo lo malo, cada vez que yo confieso mi error y pido perdón, yo hago efectivo el perdón que Dios me otorgó por el pasado, el presente y el futuro. ¿Sí? Así es que no esperen sentir nada, pídanle a Dios que los llene y entonces vuelven a correr los ríos de agua viva. Y aquí viene la clave, no como un sentimiento, no esperen una emoción. ¿Sí? No esperen la llenura del Espíritu a través, o confirmen la llenura del Espíritu a través de un sentimiento. Esto es muy importante, sino como que entonces, como que, como un impulso que vuelve otra vez hacia la obediencia. Un impulso que me guía otra vez a cuidar mi vida y mi relación con Él, a mantenerme limpio. ¿Sí está claro? Pero nunca una emoción o un sentimiento. A ver, Alex, ¿cuál es la señal de un creyente lleno del Espíritu Santo? Escuchen, es esta. Si ustedes quieren ver a alguien que efectivamente, confirmar en la vida de alguien que efectivamente está lleno del Espíritu de Dios, es una persona que vive de esta forma en que voy a describir. Es una persona que constantemente habla, comparte, disfruta y goza todo lo que tiene que ver en su relación con Dios. Eso como número 1. 2, es una persona que tiene, o por lo menos busca tener, una correcta relación con todos los hombres.
¿Sí? Y 3, es una persona, ¿recuerdan la semana anterior? Es una persona que a pesar de lo que está viviendo, da gracias por todo. Si ustedes se topan con alguien así, sepan que es una persona que vive llena del Espíritu. ¿Sí está claro? Por eso, procuro cuando pasan algunas cosas o cuando algunos de mis proyectos no salen como yo espero que salgan, lo primero que viene a mi mente o que Dios trae a mi mente es dar gracias. Da gracias por todo. Y hago lo que dice el pasaje. Dar gracias. Bueno, el pasaje de la semana anterior, ¿se acuerdan? El de Efesios. Y le digo a Dios, Dios, gracias porque tú sí sabes lo que estás haciendo. Tú sí sabes cómo vas a resolver esto. Sí han tenido problemas ustedes, ¿verdad? ¿Sí saben lo que son los problemas? Cuando vienen de repente. No, porque si yo supiera que viene un problema, posiblemente me escondo para que no me encuentren. Pero lamentablemente vienen de repente y de sorpresa. Así es que cuando esto pase, den gracias. Díganle a Dios, Dios, ¿sabes qué? Yo sé que tú sabes lo que estás haciendo. Y sé que sabes cómo resolver esto. Al final de cuentas, voy a decirles algo que es muy cierto. Y perdón porque algunos, me incluyo, orgullosos, pensamos que algunas veces las cosas se resuelven por mi prudencia, o por mi sabiduría, o por mis habilidades. Y esto no es cierto. Les voy a decir qué es lo que pasa. Al final de cuentas, ustedes pueden ir, venir y volver a ir, ¿sí? En la vida, pero es puro cuento. Es puro cuento. La realidad, escuchen la realidad de las cosas, es que a donde ustedes lleguen, cada meta que ustedes logren alcanzar en la vida, a donde ustedes sea que lleguen, cada meta que logren alcanzar es porque alguien va delante de nosotros. Siempre será así. Hay alguien que está preparando el camino, hay alguien que va abriendo brecha, hay alguien que va proveyendo todo lo que ustedes necesitan para alcanzar todos los objetivos que ustedes han planeado alcanzar, todas las metas que han planeado alcanzar. Nada, absolutamente nada depende de ustedes. Hay alguien que va adelante, abriendo brecha, preparando el camino, trayendo todas las circunstancias, propiciando todas las cosas o permitiendo todas las cosas para que ustedes finalmente lleguen a donde Él planeó que llegaran. ¿Sí está claro? Nada depende de nosotros, pero adivinen qué, nuestra naturaleza siempre está allí. Esa naturaleza caída y corrompida siempre estará allí para romper la correcta relación con Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque antes de tomar una decisión equivocada en un problema, escuchen, antes de tomar una decisión equivocada o antes de dar un paso en una dirección equivocada, antes de eso, yo tengo que acercarme a Dios y decirle, Dios, tú sabes lo que está pasando. Tú sí sabes lo que está pasando, así que gracias, porque si esto funcionó o no funcionó, tú sí sabes lo que está pasando y tienes un plan. Tú sí sabes qué hacer para resolver este problema. Así es que, gracias. Y entonces, aquella situación que pudo haber sido un desastre o que en condiciones normales, como dice un amigo, nos hubiera sacado de onda, nos hubiera hecho cometer un error, se convirtió en algo que Dios va a usar para darnos una gran enseñanza y al mismo tiempo para enseñarnos a dar gracias. ¿Sí está claro? Porque nuestra naturaleza no da gracias. Naturalmente ustedes y yo no damos gracias en los problemas o en la adversidad o en las dificultades. Esto es algo que es fruto del trabajo de Dios en la vida de cada uno. Ese es el objetivo de Dios. Aún en medio del fuego de la prueba, cuando la perilla ya no da más vuelta, Dios lo que busca es, allí en ese momento, enseñarnos a dar gracias. Cuando Dios puede tomar nuestras vidas, escuchen por qué es importante dar gracias.
¿sí? Cuando Dios puede tomar nuestras vidas y en medio del problema, mayor o menor, cualquiera que sea, ustedes y yo nos atrevemos a volvernos a Dios y le decimos, tenemos que aprender a decirle esto, escuchen. A veces cuesta, ¿sí? Pero tienen que aprender a hacerlo. Escuchen, Dios conmigo, cuando yo veo que aquellos planes se caen, cuando yo veo que aquellas metas no las logro y no las voy a lograr alcanzar, yo voy a volverme a Dios y le voy a decir esto, Dios, conmigo nada ha cambiado. Dios, entre tú y yo, nada va a cambiar. Nada. Tú me amas y yo sé que tú me vas a sacar adelante. ¿Oyeron? Si ustedes se atreven, este es el principio. En medio de los problemas, en medio de la adversidad, en medio de lo que ustedes quieran que estén pasando, ese debe ser el principio. Esa es la forma en la que ustedes y yo tenemos que cuidar nuestra relación con Dios. Esa es la forma. Y cuando venga ese momento, escuchen, el Espíritu de Dios les va a dar la gracia para que puedan dar gracias. ¿Sí? En lugar de preguntarse lo que todos siempre nos preguntamos en medio de los problemas, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Dios, ¿por qué yo? Y es una queja abierta. Si ustedes reaccionan por fe, si ustedes creen y obedecen a Dios, después ustedes se van a dar cuenta de por qué había que dar gracias. Yo recuerdo que hace unos años estuve un año sin trabajo, fue un año sabático y durante ese año no me hizo falta lo necesario. Pero hubo algo particular durante todo ese año, que todo aquello que yo había estudiado durante años no me sirvió para sostener mi vida. ¿Sí? Yo estudié una carrera, me preparé, una especialidad, etc. Y durante todo ese año que pasé desempleado, aquello que había estudiado no me sirvió para traer el sustento a mi casa. Hace unos días estaba repasando toda aquella escena que vivimos, mi esposa y yo y uno de mis hijos, y yo decía, Dios, yo recuerdo haber dado gracias siempre durante todo el año, siempre. Dios siempre tuvo el cuidado para que en mi corazón no hubiera una queja. Siempre. Yo recuerdo que mi esposa y yo nos arrodillábamos, llorábamos porque la presión era mucha, pero siempre dimos gracias a Dios. No entendíamos lo que estaba pasando, había una profunda tristeza, pero siempre dimos gracias. Siempre. ¿Sí? Hoy, años después, repasando este mensaje, Dios trajo a mi mente y confirmó muchos detalles de lo que Él buscó enseñarme. Hoy entiendo, escuchen, hoy entiendo que Dios me estaba diciendo esto. A ver, Alex, estudiaste 7 años una carrera, un poco más, y esta carrera no te ha servido de absolutamente nada durante todo este año. A través de la carrera no te has ganado un solo colón. No lograste llevar el alimento a tu casa a través de lo que estudiaste. ¿Saben qué era lo que me estaba diciendo Dios en este momento? En aquel momento, es lo que estudiaste no te sirvió de nada. Pero aún y cuando no pudiste aplicar o usar lo que aprendiste en una universidad, yo te sostuve un año completo. No te hizo falta lo necesario. ¿Saben qué estaba diciéndome Dios? ¿No te gustaría vivir así? ¿No te gustaría que yo te sostuviera el resto de tu vida? Que no usaras tu carrera, porque te acabo de demostrar que no necesitas una carrera para vivir. Yo te sostuve sin usar lo que aprendiste. Y unos meses después vino aquella famosa propuesta a través de la cual me invitaron a este trabajo en el que estoy hoy, viviendo y dependiendo absolutamente de Dios. Si aquel ejercicio de un año
no hubiera venido, hoy yo no estuviera aquí. ¿Se imaginan? Quiero decirles que finalmente ustedes y yo vamos a dar gracias porque vendrán las soluciones a todos sus problemas, a todos nuestros problemas. Así es que, consejo, no descuiden, no afecten su relación con Dios, vivan en una correcta relación con Dios. Qué increíble es la vida. Ahora sí, vamos, avancemos. Qué increíble es la vida. En este instante, en esta escena que estamos leyendo, vamos al... sí, ahí, perfecto. En realidad es del 40 al 41, pero ya casi. Qué increíble es la vida. Les voy a recordar la escena. En este instante ellos están escuchando hablar a Jesús. Las últimas palabras de Jesús fueron estas que acabamos de leer. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Yo soy la fuente de satisfacción. Yo soy la fuente anunciada desde el Génesis. Yo soy lo único a través del cual un hombre puede ser feliz y ser pleno. Soy yo. Y se los está diciendo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Saben qué les está diciendo? Él les está diciendo que Él es aquella promesa hecha en el Génesis. Él es la única forma en la que un hombre puede estar satisfecho. Nadie más. Entonces, Él les está hablando del plan de salvación. Y todo este grupo, todo este auditorio está escuchando el mensaje de salvación. Cuando Dios, a ver, presten atención porque esto es maravilloso. Cuando Dios decide enviar a su Hijo a la cruz, escuchen, cuando Dios decide morir por nosotros y por todo lo que ustedes y yo hemos hecho mal, eso fue lo que ocurrió en ese momento, lo que Dios nos está diciendo es esto. Escuchen por favor con atención. Dice, cuando Dios mata a su propio Hijo en aquella cruz, por la maldad de ustedes y por la mía, lo que Dios le está diciendo a toda la humanidad es esto que les voy a decir. Escuchen, hombres, les está diciendo Jesús, para que ustedes se vayan al infierno, ustedes tienen que pasar sobre mi propio cadáver. ¿Sí está claro? ¿No les impacta eso? Jesús está allí delante de ellos, les está explicando la única forma en la que ustedes se pueden salvar de ir al infierno es a través de mí. Recuerden la escena, a ver si se ubican con todos yo sé que son muchos detalles. Estamos en un evento en septiembre. Dentro de 7 meses Él va a la cruz. Y Él les está diciendo en ese momento, muchachos, les dice a todo el pueblo, a todo el auditorio que tienen, para que ustedes se vayan un día al infierno por toda la eternidad, ustedes van a tener que pasar sobre mi cadáver. ¿Sí está claro? Cuando un hombre rechaza a Cristo, dice la Biblia que pasará por encima de todo lo que Dios entregó. Todo lo que Dios le dio al hombre, todo lo que Dios nos dio a través de Jesús, lo ignora por completo. Y lamentablemente ese hombre se va a ir a un lugar donde Dios no quiere que se vaya, a pesar de lo que Dios hizo para que no se fuera. ¿Sí está claro? Y aquí vamos a observar a todo este auditorio escuchando a Jesús diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Beba de quién? De Él mismo, de Jesucristo. Hay gente que dice, Alex, si yo hubiera estado allí, yo no me hubiera comportado como ellos. No es cierto. La conducta que ustedes están viendo, la reacción que ustedes están viendo de este auditorio es la que usted hubiera hecho. Es más, posiblemente una peor. ¿Sí está claro? Vamos a ver qué fue lo que pasó. Juan 7 del 40 al 41 para cerrar el capítulo. Ahora sí, adelante. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea de venir el Cristo? ¿Saben qué es lo que más impacta de este pasaje que acabamos de leer?
que ya hay gente que se está cuestionando, ya hay gente que está pensando. Lo que más impresiona es que ya hay personas que están empezando a dar el paso. Lo que están viendo es tan extraordinario, lo que están escuchando es tan extraordinario, que ya están empezando a pensar, ¿quién es este? ¿Quién es esta persona? Algunos pensaban que era el Cristo, otros pensaban que era un profeta. En otro pasaje anterior, el versículo 31, si ustedes lo leen, decía esto: ¿habrá alguien, el Cristo cuando venga, hará señales más grandes que las que éste está haciendo? ¿Ven? Todos están inquietos. Todos se están preguntando, ¿quién es este? Y cuando algunos se ponen a pensar, entonces algunos empiezan a ver con claridad lo que está ocurriendo, el milagro que está ocurriendo, porque en realidad cuando una persona se convierte, eso es lo que empieza a hacer, a pensar. El hombre no puede pensar antes. Hay mucha gente que me ha dicho, y ustedes se van a topar con gente así, cuando ustedes le hablan de Cristo a alguien y le ofrecen y explican todo el detalle del plan de salvación e invitan a salvarse a la gente, hay gente, yo me he topado con gente que me ha dicho, déjame pensarlo, es que necesito pensarlo, ¿sí? Recuerdo una persona que dijo que no se iba, la historia de una persona, de un hombre que dijo, no, yo no me voy a convertir, es más, fue un poco más allá, le dijo a quien le estaba hablando, le dijo estas palabras: yo no quiero nada con Jesucristo. Y te voy a decir por qué. Porque te voy a decir por qué no quiero entregarle mi vida. Le dijo, porque yo quiero seguir pecando. Quiero seguir viviendo como estoy viviendo. Aquel hombre, por cierto, un gran hombre de Dios, cuando ustedes escuchan algo así, ¿saben qué es de lo que dan ganas? ¿Saben qué es lo único que dan ganas? De retirarnos. ¿Sí? Ahí ya no hay nada más que hacer. Pero cuando este muchacho le respondió a aquel hombre de Dios que le hablaba, Dios vio a este hombre y le dijo, ok, está bien, voy a respetar tu decisión, pero nada más te voy a pedir un favor. Quiero que leas un versículo. Y lo guió a Marcos 8:36. Aquel muchacho le dijo, está bien, vamos a leerlo. Pero te confirmo, no quiero entregarle mi vida a Cristo porque quiero seguir viviendo exactamente igual. Vean lo que dice Marcos 8:36, ¿qué dice? Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Así es que aquel hombre de Dios le dijo a este muchacho, te voy a decir algo que es una gran verdad. Aunque lograras con creces todos los antojos de tu alma, todos, aunque lograras alcanzar todos tus planes y proyectos, todos los antojos de tu alma, al final, le dijo él, al final vas a perder tu alma. ¿De qué te sirve entonces? Dice la historia que aquel hombre se quedó impactado al leer este versículo, el texto, lo volvió a leer una y otra vez y al final dijo esto. Creo, le dijo a la persona, al creyente, le dijo, creo que bajo estos términos sería un error no entregarle mi vida a Cristo. Así es que quiero nacer de nuevo. Quiero entregarle mi vida a Él. Cuando el hombre se detiene a escuchar, escuchen, cuando las personas o los hombres se detienen a escuchar las palabras de Dios, es cuando realmente empiezan a pensar. Es hasta ese momento donde empiezan a pensar, empiezan a entender lo que Dios ofrece, empiezan a entender lo que Dios quiere hacer en ellos, empiezan a entender todo lo que Dios hizo y empiezan a comprender por primera vez el mensaje de salvación, la propuesta de Dios para con el hombre que ha caído. ¿Sí está claro? En realidad, ustedes y yo, creyentes, ahora hablo con los creyentes, ustedes y yo cuando volvimos a nacer, pensamos un poco. ¿Cuánto, Alex? Lo mínimo. Pensamos lo mínimo, pero lo suficiente como para poder salvarnos. ¿Sí? Y aquí en este momento vemos gente que está
pensando o empezando a pensar por lo menos y dándose cuenta que estas palabras, escuchen, vamos a leerlas otra vez, entonces dice, algunos de la multitud oyendo estas palabras, dijeron o decían, verdaderamente este es el profeta. Todos estos hombres empezaron a ser conscientes de que estaban ante lo que posiblemente era la respuesta de Dios. ¿Sí? Y nos hemos puesto a reflexionar cuando oímos, la mayoría de los hombres reacciona o al menos empieza a reflexionar cuando escucha una propuesta como esta, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Sí? ¿Qué es lo que más necesita el mundo hoy? Bueno, necesita un cambio. Eso es lo que el mundo necesita. El mundo necesita esperanza, necesita fortaleza, necesita abandonar la soledad, y todo esto es lo que se ofrece en Cristo. Todo esto es lo que Dios ofrece a través de su Hijo. Cuando ustedes y yo nos encontramos con Dios, encontramos lo que Dios tenía preparado para nosotros a través de su Hijo. Así es que la gente empieza a reaccionar, vemos cómo la gente empieza a reaccionar, pero no todos reaccionan de la misma manera. No todos. Lo más impactante, ¿sabe qué es? Cómo las personas hoy se aventuran a enfrentarse a la muerte y a la eternidad solamente con lo que piensan, suponen o creen. Y todo esto, la mayoría de todas estas cosas son el producto de la ignorancia. Hay gente, no sé si ustedes se han topado con gente así, pero hay gente que va por la vida a toda velocidad sin saber en qué momento se van a enfrentar con la muerte, en qué momento se van a enfrentar con la eternidad, basados únicamente en lo que les contaron, únicamente en lo que creen o suponen, pero nunca en algo que ellos mismos hayan podido comprobar. Nada. Ustedes y yo, que ya hemos vuelto a nacer, podemos comprobar que Jesús entró al corazón. ¿Por qué? Porque ha cambiado nuestras vidas. Porque Dios ha podido empezar a hacer su voluntad en cada uno de ustedes. Y ustedes han visto el cambio. ¿Sí? Él empieza a transformar la vida de nosotros, de cada uno de nosotros, y descubrimos o confirmamos que efectivamente Dios está morando en el corazón. ¿Sí está claro? Bueno, lo más impactante de un hombre que no conoce a Dios es que puede darse a la tarea de decir lo que ellos están diciendo, que de Galilea ha de venir el Cristo. Escuchen, lo más impactante es que hacen una pregunta sarcástica. Voy a explicar esto. ¿De Galilea ha de venir el Cristo? Es una pregunta sarcástica. Quiero decir que sí tenía que ver con los planes de Dios. Galilea sí tenía que ver con los planes de Dios. Me quedan unos minutos, son las 7:10. Si ustedes me regalan 10 minutos más, yo termino, porque sí necesito terminar hoy. Ya vamos a avanzar, nada más voy a explicar un detalle para entrar en la recta final. ¿Tenía que ver o no tenía que ver Galilea en los planes de Dios? Sí tenía que ver, pero la pregunta que ellos están haciendo dice, pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Les voy a explicar por qué hacen esa pregunta. Ellos están preguntándose esto porque todos estaban cometiendo un error. ¿Cuál? El error era considerar que el origen del Mesías era Galilea. Y estaban profundamente equivocados. La Biblia dice que Galilea no era el origen del Mesías. De Galilea no iba a venir el Mesías. El Mesías se iba a establecer en Galilea. Es diferente. Se iba a establecer en Galilea y además iba a manifestar toda su enseñanza y su mensaje en Galilea. Todo el ministerio público de Jesús lo hizo en Galilea, Capernaum. Cuando ustedes van a Israel,
el rótulo que se topan a la entrada de este pueblo es Capernaum, la ciudad de Jesús. Eso es lo que ustedes ven, ¿sí? ¿Y qué era Galilea? Galilea era la región más distante de Jerusalén. Escuchen lo que rodeaba a esta población de Galilea. Era la ciudad más distante, se consideraba la región menos espiritual de Israel. ¿Oyeron? La menos religiosa. Es más, era considerado el rincón del mundo. Galilea. Es más, donde estaban no solamente los distantes, sino los ignorantes. Esa era Galilea. Era el lugar que Dios escogió para manifestar su enseñanza y su doctrina. ¿Sí está claro? Entonces, estos estaban equivocados en hacer la afirmación que están haciendo, porque ellos negaban cualquier relación del Mesías con Galilea. ¿Sí está claro? Ok, Galilea, confirmo, Galilea era la región más distante y más pobre, donde estaban la mayoría de los ignorantes de la nación judía. Así es que cuando alguien decía, ¿quiénes son estos galileos? ¿Saben qué es lo que estaban diciendo? Esa era una expresión despectiva, era una expresión que menospreciaba a las personas de Galilea. ¿Por qué? Porque era la región más pobre cultural e intelectual de todo Israel. Ese es el concepto que se tenía de un Galileo. Versículos 42 al 44, Roger, por favor. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. La manera como ellos veían esto no era la verdad. Relacionaban a Jesús con Galilea, pero no sabían que en realidad él había nacido en Belén y que venía del linaje de David. David, si se acuerdan, David tuvo varios hijos. Es más, tuvo 17 hijos David. No sé si lo sabían. 17 hijos de 6 esposas diferentes, entre ellas Betsabé. ¿Se acuerdan? Voy a decir algunos detalles del hogar y la vida de David. No es un chisme, es lo que la Biblia enseña. David tuvo varias esposas, pero en realidad, a pesar de todo esto que acabo de decir, David nunca tuvo un verdadero hogar. Los hijos se odiaban entre ellos, había una rivalidad espantosa. Es más, se mataron entre ellos. No sé si se acuerdan la historia. Fue un desastre. El hogar de David fue un desastre. Así vivía David. Pero digamos que de las esposas con la que mejor se llevó, fue con la que nunca debió haberse relacionado. Con Betsabé, exactamente. Y como una forma de confirmar que nunca debió haberse relacionado con esta muchacha, bueno, por eso Dios lo reprendió y trajo una disciplina a la vida de David por eso. Pero vuelvo y repito, con la que nunca debió haberse relacionado, parece ser, según lo que deja ver la Biblia, parece ser que fue con la que mejor se llevó, con Betsabé. Es más, yo creo que fue la que conquistó su corazón. No sé, un día en el cielo vamos a entender muchas cosas de estas que pasaron con David y toda su familia. Bueno, él tuvo varios hijos con esta muchacha, con Betsabé. Uno de ellos, el primero murió, ¿se acuerdan? Como castigo, como disciplina a lo que David había hecho con Betsabé y con Urías, el primer hijo entre David y Betsabé muere, pero nace un segundo hijo después de que David se reconcilia con Dios y que Dios restaura su relación con él. Nace un segundo hijo que se llama Salomón. Salomón fue hijo de David y vino a ser rey de Israel, pero tuvo otro hijo con Betsabé. Se llama Natán, o se llamaba Natán. ¿Saben de quién era descendiente María? María era descendiente de Natán. ¿Saben de quién fue descendiente José, el papá, el esposo de María?
de Salomón. Así es que tanto José como María tenían, digamos, les correspondía en ese instante, les correspondía ser los reyes de Israel. ¿Sí está claro? Bueno, ya saben toda aquella historia donde Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. ¿Por qué? ¿Qué era lo que andaba buscando? Lo que Herodes andaba buscando es desaparecer cualquier descendiente del linaje de David, porque Herodes conocía la historia. Así es que la familia de José y María vivían en un sentido en el anonimato. Y para la época en la que Jesús salta a la vida pública, Jesús tenía que haber sido el rey de Israel. Él tenía el derecho al trono en Israel, por lo cual vemos una completa ignorancia de este pasaje. Cuando dicen, ¿de dónde? Dice, de la aldea de Belén, ¿de dónde era David? ¿Ha de venir en Cristo? Ok, 45 al 46, Roger, avancemos. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes, a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Saben que muchos, por lo menos yo, fui a una enseñanza como esta, una vez, una noche, hace 20 años. Estuve en una enseñanza como esta, al igual que los alguaciles. ¿Sí? Estos alguaciles acaban de ser testigos de toda una enseñanza que Jesús compartió, el mismo Dios, y nunca se imaginaron escuchar de labios de un hombre cosas como las que ellos escucharon. Es más, los alguaciles al regresar dan la noticia a los fariseos y a los gobernantes de que no le pudieron detener, no lo pudieron prender. 47 al 49. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Exactamente. Generalmente, no sé por qué razón, se piensa que todos los que hemos vuelto a nacer, todos los que hemos invitado a Jesús al corazón, no teníamos ninguna otra alternativa. Yo le he compartido a la gente y me han dicho: qué bueno por vos, pero yo no lo necesito. Sí, supongo que a ustedes les ha pasado lo mismo. Además, también hay una impresión en la calle, entre las personas, de que el Evangelio es solamente para la gente de bajo nivel cultural o de bajo nivel educativo. ¿Sí? Bueno, yo no sé ustedes, pero yo no tenía ningún nivel cultural más que lo que la mayoría de los que estamos aquí tenemos, ni mucho menos. Lo único que sé y lo que sí les puedo confirmar es que el Evangelio es para absolutamente todos. ¿Oyeron? Y en realidad lo que acaban de decir ellos también era una mentira, porque sí se habían convertido gobernantes y sí se habían convertido fariseos. Se convertía todo tipo de personas. Lo que pasa es que algunos de ellos, o la mayoría de ellos, no tenían el valor para confesarlos. Es más, aquí en la escena, vamos a leer versículos 50 al 51, aparece uno que ustedes recuerdan muy bien, se llama Nicodemo. Nicodemo estuvo más o menos en el servicio secreto durante un periodo de más o menos 2 años. Desde que Jesús intervino en su vida y cambió su vida hasta este momento donde lo vemos aparecer aquí por primera vez. ¿Qué dice? Versículos 50 al 51, Roger. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche. ¿Ven? El que había ido a él de noche. Ajá. El cual era uno de ellos. Ajá. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Es decir, lo que les está diciendo Nicodemo a los fariseos es: ¿acaso ustedes mandan a detener a alguien sin un justo juicio? ¿Es así como funciona? Es decir, lo que estaba señalando era que se estaba haciendo una injusticia, sin duda alguna. Claro, esta fue la forma en la que Nicodemo empezó a interceder a favor de la persona que sin duda alguna había cambiado su vida. Él no confesó que era un seguidor de Jesucristo. No lo hizo todavía. No dijo que aquel hombre había hecho de él una nueva criatura.
no lo hizo. En ese momento, los fariseos se volvieron para despreciar a todos estos de esta forma en la que lo estamos leyendo y para confirmar una vez más su absoluta ignorancia. Presten atención a lo que hicieron. Versículo 52. Respondieron y le dijeron: ¿Eres tú también Galileo? ¿Se acuerdan del concepto de Galileo? Ignorantes, pobres, las personas más profundamente necesitadas moral y espiritualmente, los más distantes, los menos educados. ¿Eres tú también Galileo, Nicodemo? ¿Eres tú también parte de ese grupo? ¿Ven? Adelante. Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Bueno, ellos eran los verdaderamente ignorantes porque ignoraron que de Galilea habían salido 2 profetas. Olímpicamente se brincaron esto, lo olvidaron. Si ustedes revisan la Biblia se van a dar cuenta de que Jonás y Nahum eran 2 profetas que salieron de Galilea. Es más, en un sentido lo que les dijeron fue, ¿se acuerdan de aquella expresión de aquel programa donde uno le decía al otro, no seas bruto? Eso es lo que les están diciendo los fariseos a Nicodemo. Nicodemo, no seas bruto, ponte a leer la Biblia. Y te darás cuenta de que de Galilea no ha salido ningún profeta. Ninguno. ¿Sí? Yo no sé si ustedes han escuchado, en 20 años se puede imaginar, yo he escuchado acerca de la Biblia frases célebres, todas las que ustedes se puedan imaginar. Sí, pero hay una que es un clásico de la Biblia y es esta: está llena de contradicciones. ¿La han escuchado? Eso lo van a escuchar ustedes todos los días. Es que la Biblia está llena de contradicciones, Alex. ¿Cómo me hablas de un libro y de una verdad que está llena de contradicciones? Había una vez una persona en una cena, una noche, donde se le hablaba de Cristo a varias personas y este hombre se levantó, intervino en la reunión y dijo: yo no puedo creer en este libro porque es un libro que está lleno de contradicciones. Escuchen, evidentemente este hombre estaba intentando evitar que todos los que estaban en aquella mesa se convirtieran. Así es que a alguien que estaba ahí en la mesa le trajo una Biblia y se la puso en la mano y le dijo: está llena de contradicciones, muéstrame una contradicción. No, lo más increíble, ¿saben qué fue lo que hizo? Tuvo el descaro de coger la Biblia, abrirla y empezar a pasar las páginas. Por supuesto que nunca encontró una contradicción porque nunca se había dado la tarea de checar o de revisar cuáles eran las contradicciones. Por eso es que no sabía. ¿Sí? El hombre en su ignorancia no sabe lo que dice ni lo que hace, pero se está aventurando a enfrentar la muerte y la eternidad sin Dios. Y podría estar rechazando la más maravillosa de todas las oportunidades. ¿Oyeron? Ahora solamente quiero decirles algo. La mayoría de las veces, o la mayoría de las cosas que ustedes y yo vamos a escuchar, la mayoría de las preguntas siempre van a estar basadas sobre la ignorancia. Siempre. Ustedes van a escuchar a personas siempre llenas de ignorancia, pero cuando ustedes tengan la oportunidad para evacuar esas dudas, no demuestren lo que ustedes sí saben. Ese es el favor que les pido. Cuando tengan una oportunidad así, Dios les dé una oportunidad así, no demuestren cuánto saben. Esa oportunidad no es para destruir a la otra persona con lo que ustedes saben, porque yo sé que ustedes saben mucho o van a saber mucho, sino que es la oportunidad para identificarnos con Cristo y con el amor de Dios por el hombre. ¿Por qué? Porque ustedes, al igual que yo no sé cómo lo hicieron ustedes, pero cuando a mí me hablaron de Cristo, yo argumenté, yo dije, yo hablé, es más, afirmé cosas. Y he escuchado a muchas personas afirmar cosas con tal seguridad que hacen dudar a la persona que les está hablando de Dios. Sí, nosotros estuvimos allí. Pero, ¿saben qué? Hoy le doy gracias a Dios por aquellos que nos hablaron.
porque fueron pacientes. Si ellos no hubieran sido pacientes, ustedes y yo no estaríamos aquí. Y ni hablar de nuestro destino eterno. ¿Oyeron? El capítulo 7 termina, y con esto termino, en el capítulo 8, versículo 1. Recuerden que la Biblia original no fue escrita con capítulos, ni con números, ni con versículos. Esto que ustedes están viendo, los números y todas estas divisiones, es una forma para poder recordar y memorizar y entender y separar temas, que alguien lo hizo así. Pero el capítulo 7 termina diciendo estas palabras en el versículo 53. Escuchen, esto es lo que más me impacta del cierre de este capítulo. ¿Qué dice Roger, el versículo 53? Cada uno se fue a su casa. Ajá, el 8.1. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Ahí termina el capítulo 7, en el versículo 1 del capítulo 8. Dice la Biblia, no pierdan de vista la frase, cada uno se fue a su casa. Dice la Biblia que al final de cuentas, todos, ustedes y yo, por la gracia de Dios, hoy estamos aquí, ¿sí? Pero la mayoría de los hombres va a rechazar esta propuesta de Dios para el hombre. La mayoría de los hombres van a tomar un camino equivocado y se van a afirmar en ese camino equivocado. Si ustedes y yo, que ya hemos tomado la decisión de nacer de nuevo, aunque ustedes no lo entiendan y posiblemente no lo vean, ustedes y yo ya empezamos la eternidad. ¿Sí? La muerte, si es que en algún momento llega, solamente será un paso, solamente será un instante donde salimos de esta dimensión y vamos a una que es eterna, pero ya empezamos la eternidad. ¿Sí está claro? Pero, ¿cuánta gente, al igual que ellos en el versículo 53, cuando dice cada uno se fue a su casa, cuántos hombres o cuánta gente hoy vuelve o regresa a la vida? Regresar a casa es regresar a la misma vida, a lo que hacíamos antes, a como estábamos viviendo. ¿Cuánta gente regresa a la vida sin aprovechar la oportunidad? Todos ellos, que dice la Biblia, se fueron a sus casas, rechazaron la oportunidad de volver a nacer. Todos. Yo no me puedo imaginar. Hace 20 años, cuando estuve en aquella reunión, una reunión exactamente igual que esta, no en un lugar tan bonito, pero en una reunión como esta, alguien hablando de la Biblia, yo no me puedo imaginar hoy qué hubiera pasado si yo hubiera rechazado aquella oportunidad de invitar a Jesús al corazón. Todo lo que yo escuché esa noche, Dios lo usó para inquietar mi corazón. Y recuerdo que tan solo días después, yo estaba en el baño de mi casa de rodillas, invitando a Jesús a mi corazón. Yo no quise desaprovechar esta oportunidad. ¿Sí? Ok, y gracias a Dios por todos los que entre ustedes la han aprovechado. Bien, listo. Vamos entonces a terminar aquí la reunión. Vamos a dar gracias para terminar la reunión esta noche. Padre, gracias por esta noche, gracias por este tiempo. Gracias por todo lo que hablaste a nuestro corazón. Gracias porque tú, en tu infinita misericordia y en tu infinito amor, un día nos permitiste escuchar tus palabras. Y ellas fueron tan profundo a nuestro corazón, inquietaron, despertaron nuestra conciencia y nos hicieron entender rápidamente que el camino en el que íbamos era un camino equivocado. De una forma maravillosa y extraordinaria, tú venciste en nosotros.
todo lo que tenías que vencer, nuestro orgullo, nuestra suficiencia, aún nuestra propia ignorancia. Desconocíamos tantas cosas, pero creíamos ser los poseedores de la verdad. Y pensábamos que nos íbamos a enfrentar a la muerte y a la eternidad con aquellas cosas que solamente habíamos escuchado o leído muy superficialmente. Hoy podemos entender que si hubiéramos muerto en aquella condición, habríamos abierto nuestros ojos en un lugar terrible por toda la eternidad. Gracias porque cuando te acercaste a nuestras vidas y nos diste la oportunidad de escuchar, fue cuando entonces empezamos a pensar. Fue cuando entonces aclaraste nuestros pensamientos. Fue cuando nos hiciste entender el error en el que estábamos y nos invitaste a nacer de nuevo. Y hoy, en mi caso, 20 años después, la vida que tú me has dado es una vida absolutamente, completamente diferente. Es una vida que puedo disfrutar. Es una vida que ni siquiera en mis mejores sueños alcancé a imaginar que iba a vivir. Gracias. Gracias porque hoy tú estás en mi corazón. Y porque el día en que muera, si esa es tu voluntad, en el instante, en el mismo instante, abriré mis ojos en el cielo. No porque yo lo sienta, sino porque tú así lo prometiste. Gracias por esta noche. Permítenos pasar ahora un buen tiempo. Prepara nuestro corazón para la próxima semana. Y todas estas cosas te las hemos pedido y te hemos dado las gracias en el nombre de Jesús. Amén.